hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta del apóstol San Marcos, del evangelista San Marcos, que fue un discípulo de San Pablo y sobre todo de San Pedro, tenemos que recordar ante todo lo que nos enseña el Evangelio de hoy, la misión que Jesús dejó a los apóstoles, a sus sucesores, los obispos, y a los colaboradores de los obispos, que somos los sacerdotes, pero también la misión que dejó a todos los bautizados, evangelizar. Pero, ¿qué se entiende por evangelizar? ¿Es lo mismo evangelizar que hacer proselitismo? Esta es una cuestión que con frecuencia se utiliza en algunos discursos y que, si no está bien aclarada, lleva a la confusión. Para saber lo que significa evangelizar, que es el mandato del Señor y es lo que hicieron los apóstoles, los evangelizadores, gracias a los cuales tenemos fe nosotros, hay que ir a lo que significa la palabra evangelio. Evangelio significa buena noticia. Por lo tanto, evangelizar significa proclamar una buena noticia, la buena noticia, la mejor noticia. Fijémonos en lo que dice el texto teniendo en cuenta lo que significa la palabra. Voy a cambiarla para que lo entendamos mejor. Id al mundo entero y proclamad la buena noticia a toda la creación. Id al mundo entero y proclamad la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Acaso la buena noticia es decir que tienes que cumplir este y este y este siempre, inevitablemente, exigentes y difíciles mandamientos? Esa no es la buena noticia. Eso forma parte de lo que tienes que decir, pero no es en sí misma la buena noticia. Si tú quieres ser arquitecto, la buena noticia es que te digan, puedes llegar a ser arquitecto. Si quieres ser médico, la buena noticia es que te digan, tú puedes ser médico, tienes la posibilidad de ser médico. Después te dirán, pero para ser arquitecto tienes que aprobar este y este y este examen. Para ser médico tienes que aprobar esta y esta asignatura. Pero no te ponen delante en primer lugar las asignaturas, sino el objetivo final. ¿Cuál es la buena noticia que Cristo mandó predicar y que nos manda predicar a todos los hombres? La buena noticia consiste en decir y en saber que Dios existe, que Dios es amor infinito, que Dios es amor misericordioso, que hay vida eterna y que hay una vida eterna con Él, en el cielo, con Él, con el Dios amor, con el Dios Padre, con Jesucristo nuestro Señor, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen, con San José, con los santos. Hay vida eterna en el cielo. Y también hay vida eterna en el infierno. Dentro de la buena noticia, lo mismo que cuando te dicen que tú puedes ser médico o arquitecto, dentro de la buena noticia viene a continuación, explicar honestamente, porque eso no sería un engaño, cuáles son las condiciones para llegar al cielo. Tienes que cumplir este y este y este mandamiento. Lo mismo que te dicen, tienes que aprobar, si vas a ser arquitecto, esta asignatura, que son distintas de las asignaturas que tienes que aprobar si vas a ser médico. La buena noticia
es la esperanza. Una esperanza que nace unida absolutamente a ella, que nace de la fe. La buena noticia es la esperanza. Pero, ¿por qué Jesús dice, predicad la buena noticia? ¿Es que acaso en Israel, en el mundo grecorromano, que es el mundo en el que primero se va a extender el Evangelio, es que no creían en la vida eterna? Los judíos, lo sabemos por los textos, estaban divididos. Los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos pensaban que todo quedaba en la tierra, que cuando el hombre moría era como un animal, como una planta, muere y se acabó. Pero incluso en el mundo judío, los que creían en la vida eterna tenían un concepto, le llamaban así, al equivalente al cielo, nada igual ni mucho menos, que se llamaba el Sheol. El Sheol era un lugar de sombras, un lugar donde vivía el alma, pero era un lugar misterioso, un lugar donde la persona estaba confundida quizá con otras y donde solo desde luego estaba el alma, a veces penando y otras veces en un estado más beatífico, pero sin saber exactamente en qué consistía. Los griegos y los romanos creían que efectivamente había algo más, pero era muy parecido en cierta forma al Sheol judío. Le llamaban el Hades, el Hades. Dentro del Hades, que era un lugar también de sombras, había un barquero que te cruzaba por un río hasta que llegabas al Hades, por eso les ponían a los muertos una moneda para que pagaran al barquero. Dentro del Hades había un lugar especialmente tenebroso, el Tártaro, que sería el equivalente al infierno, pero el Hades que en su conjunto no tenía vuelta atrás, era el reino de las sombras. Por lo tanto, unos y otros, excepto grupos como los saduceos, no veían un futuro de esperanza después de la muerte. No entendían el concepto de resurrección. Cuando San Pablo predica en el Areópago de Atenas que Cristo ha resucitado, se ríen de él. Era algo totalmente ajeno a la cultura de unos y de otros. La resurrección de los muertos, esa resurrección testimoniada por Cristo, cuando vuelve a aparecer después de muerto, cuando le pueden ver, oír, tocar, abrazar, esa resurrección era absolutamente original y novedosa. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia que nosotros tenemos que proclamar. Pero para proclamarla, primero tenemos que creerla. ¿Creo yo? ¿Vivo conforme a esta fe? ¿Creo que hay vida eterna? ¿Creo que cuando muera puedo estar con Dios o puedo estar con el demonio? ¿Creo que hay vida eterna? ¿Creo que mi carne va a resucitar? También mi carne, porque mi carne soy yo. Creo que voy a poder reunirme con los que me han precedido y que voy a poder esperar y reunirme con los que me sigan. ¿Creo en esto? ¿Mi vida tiene una perspectiva de vida eterna o me he convertido en un ateo que cree que todo termina aquí, con una fe genérica y vaga que no influye para nada en mi día a día, en mi vida? ¿Considero la muerte el final o lo considero un paso? Un paso necesario, a veces muy doloroso, pero al fin un paso. ¿Creo en la vida eterna? Mis problemas, mis sufrimientos, mis miedos se entienden, se explican, se alivian, porque sé que no es el final, que la vida, como decía Santa Teresa, es una mala noche en una mala posada. ¿Creo en esto?
Porque si lo creo, tengo que predicarlo. El cura tiene que predicarlo, que es la buena noticia. El obispo tiene que proclamarlo y gritarlo. Es la buena noticia. El papá, la mamá, tienen que decírselo a sus hijos. Tienen que enseñárselo desde niños. ¿Creo yo en esto? El Señor nos manda que evangelicemos, que proclamemos la buena noticia. Dios existe, Dios es amor, Dios es tu Padre, Dios es misericordia, hay vida eterna. Y ahora tienes que aprobar las asignaturas, y también hay que decirlo, sin engañar. Tienes que aprobar las asignaturas para ser médico, para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ir al cielo. Tienes que aprobar las asignaturas. Tienes que cumplir los mandamientos. Hay que decirlo, no puede ser el profesor alguien que engaña y que dice te voy a aprobar y luego te pone un examen por sorpresa y te suspende porque nunca te ha dicho que te iba a hacer ese examen. El Señor es muy honesto, nos dice, si quieres ir al cielo, fíjate que tengo hambre. Si quieres ir al cielo, fíjate que estoy desnudo, que estoy solo, que estoy enfermo. Y si no, vas a suspender, vas a ir al infierno. Id, malditos de mi Padre, dice Jesús. Pero la buena noticia es que eso es posible, que la muerte no es el final, que no estamos solos en la lucha de la vida, que Dios nos ama infinitamente, que vamos a poder reunirnos con los que queremos que ya han muerto y con los que queremos que dejamos aquí cuando nos llegue la hora. Y esa es una noticia maravillosa. Evangelizar es esto. Hacer proselitismo, no sé exactamente qué será, quizás sea amenazar o comprar a la gente para que se bautice, es posible. Pero predicar la buena noticia es lo más maravilloso que podemos dar, porque es dar. Preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta importante porque es la de un evangelista, la de un apóstol, San Mateo. Conviene recordar que lo que nuestro Señor mandó cuando llegó la hora de su ascensión al cielo, lo mismo que había estado diciendo una y otra vez durante su vida pública, es que Él había venido a anunciar la buena noticia, no solo de que Dios existía, lo creía todo el mundo, no había ateos, sino que ese Dios que existía era amor, era Padre y que había vida eterna. Y a enseñar también cuáles eran las condiciones para alcanzar esa vida eterna. Cuando Él, después de la vida pública, asciende al cielo, no les dice a los apóstoles que están allí contemplándole, no les dice, id por el mundo y abrid hospitales, id por el mundo y abrid escuelas, id por el mundo y abrid leproserías, comedores para los pobres. No les dice eso, les dice, id a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, y evangelizad, es decir, predicad, enseñad la buena noticia. Esa es la misión de la Iglesia. Si la Iglesia no evangeliza, si la Iglesia no es misionera, si la Iglesia no anuncia el mensaje de nuestro Señor, lo vuelvo a repetir, la esencia del mensaje, Dios existe, Dios es amor, hay vida eterna. ¿Y cómo hacer para vivir bien en la tierra, en gracia? ¿Y cómo hacer para poder ir al cielo? Ahí está todo. Si la Iglesia no hace eso, aunque haga otras cosas, no está cumpliendo con su misión.
Es cierto que enseguida, casi inmediatamente, pues la Iglesia se organizó y que dentro de esa organización empezaron las obras de caridad. La propia persecución generó, por un lado, hambre, problemas, eran excluidos, por otro lado, generó solidaridad para ayudar a esas personas que tenían necesidad. Basta con ver el encargo que le hace el grupo de apóstoles a San Pablo para que recorra las nuevas comunidades griegas y pida dinero para ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén. La institución del diaconado está precisamente para ello, colaborar con los apóstoles en la caridad. Los apóstoles se dedicaron a la predicación, lo dice clarísimamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se crearon los diáconos para que ellos se encargaran de la caridad. Es decir, la caridad fue una consecuencia inmediata. No podía ser de otra manera si somos discípulos del Dios amor. Si somos discípulos de aquel que dijo que el día del juicio nos van a preguntar: he tenido hambre, ¿me has dado de comer o no me has dado de comer? Pero lo primero es la evangelización, lo primero es la espiritualidad y la consecuencia inevitable es la caridad. Pero junto a esta organización inmediata hubo también otra cosa inmediata, la persecución. Primero de los apóstoles que murió fue Santiago Cebedeo, Santiago el Mayor, después de haber ido a España a evangelizar. Pero antes de él, el primero que murió fue San Esteban, que era diácono. Es decir, junto a la caridad vino el martirio, la persecución, aunque en realidad el primer mártir fue nuestro Señor Jesucristo. La persecución no nos ha faltado. Quizá hoy lo que falta es la evangelización. Y donde hay evangelización, hay persecución. Pero es que donde hay persecución, también hay frutos. Mejor dicho, viene persecución porque hay frutos. Por eso hoy quiero hablar de nuestro caso particular. Nosotros pusimos en marcha, los franciscanos de María, una página para evangelizar. El primer objetivo de cualquier católico y de la Iglesia, también por lo tanto de nosotros. Esa página, en honor de la Santísima Virgen, se llama Magnificat.tv, TV en la forma de pronunciar en Hispanoamérica. Magnificat.tv, Magnificat.tv. Bueno, esa página tiene la difusión que tiene, ahí hay muchísimo material incluido al que se puede acceder siempre gratuitamente. Y empezamos a colgar nuestros vídeos en un servidor que se llama Vimeo. Llegó un momento en que Vimeo, debido al éxito, pues nos dijo que teníamos que pagar. Siempre hubo que pagar, pero llegó un momento en que nos dijo que teníamos que pagar para poder seguir poniendo allí en nuestros vídeos una cantidad que no podíamos afrontar, porque eran, si no recuerdo mal, más de 20.000 euros al año, solo por poner los vídeos para que se pudieran ver. No podíamos afrontarlo. Y entonces empezamos a poner los vídeos en YouTube. YouTube nos permitía ese servicio, bien, poníamos los vídeos en YouTube y el link, el enlace que aparecía en YouTube es el que poníamos en Magnificat. Bueno, ahora YouTube nos ha cerrado el canal. Ese canal ya no lo podemos usar. No sabemos si se podrá abrir de nuevo o no se podrá abrir. No sabemos con exactitud la causa, si es un motivo ideológico o si es cualquier otro motivo. No lo sabemos, no podemos acusar porque aún no estamos seguros. Nos lo acaban de cerrar. Teníamos más de 800.000 suscriptores. Los suscriptores no pagan por la suscripción, simplemente dicen que les gusta, que suscriben, pero no cuesta nada. Es decir, era un canal con un relativo éxito, con, por ejemplo, la misa del domingo, una media de 150.000 visualizaciones, teniendo en cuenta que además hay varias personas que a la vez en una casa están siguiendo la misa, y la misa diaria en torno entre las 60.000, 70.000 visualizaciones cada día.
Bueno, más, por supuesto, muchísimas otras cosas, la actualidad comentada, el informativo semanal, el Santo Rosario, la coronilla, una cantidad inmensa de material que diariamente subíamos a ese canal, haciendo el esfuerzo de ponerlo también todos los días, no solo en español, sino en francés y en inglés. Todo eso ha desaparecido. Quizá lo peor es que no podemos ponernos en contacto con las personas que nos veían, porque YouTube no permite acceder a los suscriptores. No es algo que no nos lo permita a nosotros, sino que no lo permite a nadie. No podemos acceder a ellos. Así que tenemos este otro canal, Misa de Hoy, y en ese otro canal que abrimos hace tiempo, por si acaso, estamos poniendo de nuevo la misa y la homilía. De momento solo eso. Así que quiero pedir que, por favor, los que estén viendo hoy esta misa, escuchando esta homilía, pues si tienen amigos, conocidos que nos veían antes, les hagan llegar el enlace de este nuevo canal. Sé que nunca, estoy prácticamente seguro de que nunca podremos recuperar a los más de 800.000 suscriptores, esas 800.000 personas que de una forma o de otra nos seguían habitualmente. Me duele muchísimo, porque hay mucha gente que se nutría de la palabra de Dios y que se alimentaba espiritualmente con lo que poníamos en ese canal. San Mateo murió martirizado, Santiago Apóstol murió martirizado, porque evangelizaron. Lo que nos está pasando es casualidad. Casualidad es que te encuentres un 10º de lotería premiado en la calle. Nos han cerrado el canal, pero es que el día anterior lo habían hackeado. ¿Es casualidad que un día hackeen el canal y pongan que los vídeos son privados y tengamos que hacer un esfuerzo enorme para uno a uno poner que esos vídeos vuelven a ser públicos y gratis? ¿Es casualidad que al día siguiente nos cierren el canal? Bueno, pues repito, la casualidad creo que es encontrarte un 10º de lotería premiado en la calle. Pero si es casualidad o no, lo sabe Dios solamente. Pido ayuda. Pido ayuda para que se difunda este nuevo canal, para que esas personas que se nutrían espiritualmente puedan de nuevo recibirlo y verlo gratis, como hemos hecho siempre. Porque lo que hemos recibido gratis, lo damos gratis. Por supuesto que si alguien quiere ayudarnos, es muy bienvenida la ayuda. Pero hoy, más que pedir dinero, lo que quiero es pedir ayuda para que se difunda este nuevo canal a través de YouTube hasta que nos lo cierren, que no sabemos cuándo será. El canal se llama Misa de Hoy. Y recemos para que siempre evangelicemos, aunque nos persigan, aunque intenten... Saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de San José Obrero, en esta fiesta, que en muchísimos sitios es el Día del Trabajo, ante todo hay que pedir al Señor para que todos podamos tener un trabajo y un trabajo digno, para que las condiciones de nuestro trabajo sean unas condiciones humanas y no esclavizantes o semi-esclavizantes, y para que tengamos un trabajo todos
a cada uno según sus posibilidades y sus cualidades, pero que permita, por ejemplo, mantener dignamente a la familia. Hoy, el día de San José Obrero, se lo encomendamos a nuestro santo protector. El Evangelio de hoy nos invita a seguir meditando sobre la figura del buen pastor. Ayer en muchos sitios se celebró el Día del Buen Pastor. Jesús es el buen pastor, esto no hay que olvidarlo. No somos los sacerdotes o los obispos. Jesús es el buen pastor. Solo Él, lo dice claramente, solo Él es la puerta por la que hay que entrar. Solo Él ha dado la vida por las ovejas. Los pastores, por lo menos en la España antigua, en la que yo nací y viví, porque hoy en día ya quedan muy pocos pastores, los pastores solían tener ayudantes. A esos ayudantes se les llamaba zagales. Eran generalmente muchachos que a veces eran hijos del pastor, que le ayudaban junto con los perros cuando los rebaños de ovejas eran muy grandes, los zagales. Jesús es el buen pastor y nosotros somos los ayudantes del buen pastor. El ayudante no se pone por encima o por delante del maestro al que ayuda, sino que colabora con él. Cristo es el buen pastor. Y nosotros tenemos que colaborar con Cristo, no sustituir a Cristo. Cuando Jesús enseñaba, decía, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, estaba cambiando la ley. Y esa ley, al menos en algunas cosas la estaba cambiando, esa ley era sagrada para los judíos. Esto les molestaba mucho a algunos. Por ejemplo, estaba cambiando la ley en la rigidez con que se vivía el precepto de descanso del sábado. Pero Jesús podía hacerlo, porque solamente un legislador legalmente instituido puede cambiar las leyes. Jesús podía hacerlo porque Jesús es Dios, pero nosotros no somos dioses. La tentación del pastor, del sacerdote o del obispo siempre va a ser la tentación de la soberbia, de convertirse en Dios, es decir, de ponerse por encima de Cristo. Habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Insisto una vez más en la necesidad de no comulgar si no se está en gracia de Dios, en la necesidad de respetar eso para no ofender al Señor. Es algo que me preocupa por encima de cualquier otra cosa. No es lo único, pero esto es lo que más me preocupa por encima de todo. Y me duele tanto, muchísimo, cuando recibo correos casi diariamente de personas que se quejan de que sus sacerdotes que están invitando a todo el mundo a comulgar, y lo dicen explícitamente. Me decía, antes de ayer uno me decía que el sacerdote había dicho, acérquense todos a comulgar, estén como estén, no desprecien al Señor, decía, no desprecien al Señor que está aquí, en el tabernáculo, que está aquí, en la mesa del altar, no le desprecien rechazándole, no le desprecien y vengan a comulgar. Ignoro lo que hay en el corazón de esos sacerdotes, lo ignoro, no lo entiendo y me duele enormemente. Es San Pablo y es la tradición de la Iglesia desde el primer momento, y es el propio Señor que lo dice con varias parábolas muy claras. El que comulga indignamente come y bebe su propia condenación, y esto no puede cambiarlo ningún cura del mundo, ni ningún obispo, ni el conjunto de todos los obispos, suponiendo que todos estuvieran de acuerdo. Es San Pablo el que dice, aunque vinieran ángeles del cielo y te enseñaran otra doctrina distinta de esta, no les hagas caso, es anatema. Somos los zagales y no los pastores. Somos los ayudantes y no podemos sustituir al pastor. No somos dioses. La primera tentación es esa precisamente, considerarte Dios y considerar que con los motivos que sean tú puedes decidir
qué es bueno, qué es malo, aunque Jesucristo haya dicho otra cosa. No importa si Jesucristo dijo que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. No importa si Jesucristo dijo eso. Ahora estos superpastores dicen que Jesucristo está equivocado y que se puede comulgar en cualquier circunstancia. Y este es simplemente un ejemplo. Por eso, como los pastores normalmente no ven estas homilías, y casi ninguno la ve, y desde luego los que la ven y no piensan como yo, no me hacen caso, apelo a los laicos. No vayan a comulgar, no ofendan al Señor, no cometan un sacrilegio, si no están en gracia de Dios. En gracia significa si tienen un pecado mortal, obviamente. No digo que tengan que confesarse si no hay pecado mortal. No ofendan al Señor. Aunque su pastor se lo diga, aunque su obispo se lo diga, aunque se lo diga quien se lo diga, no ofendan al Señor yendo a comulgar en pecado mortal. En cambio, hay algo que los pastores, los ayudantes del buen pastor, los zagales, sí debemos hacer. Tenemos la obligación de hacerlo. Y en cambio, muchísimos no lo hacen. No solo la celebración digna de la misa sin introducir los cambios que a cada uno le apetece introducir, sino la confesión. ¿Por qué están vacíos los confesionarios? ¿Por qué? Recientemente, el Papa Francisco lo pedía, que los confesionarios no estén vacíos. Y le decía a los sacerdotes, pónganse en el confesionario a confesar. Pero curiosamente, los sacerdotes conservadores somos los que estamos en el confesionario confesando. Y los sacerdotes liberales, que ellos dicen, que son los verdaderos intérpretes y amigos del Papa Francisco, lo dicen ellos no están prácticamente nunca en el confesionario. ¿Cuántas parroquias hay? Muchísimas. No tengo una estadística, pero de lo que conozco, y conozco mucho, muchísimas. ¿Cuántas parroquias hay donde el sacerdote se pone a confesar 1 hora a la semana o media hora a la semana, un ratito el sábado? O si no, tienes que pedir cita, atravesar una serie de barreras infranqueables, secretaria de secretaria de secretaria, que te dan cita para quién sabe cuándo, si es que el sacerdote cuando llegue ese momento no le ha surgido otra cosa. Nosotros los sacerdotes somos los siervos de Cristo presente en la Eucaristía y los siervos de Cristo que a través nuestro da la absolución de los pecados. No entender esto es no saber lo que es un sacerdote. San Juan María Vianney pasaba tantas horas en el confesionario, muchísimas horas allí. Acudían de toda Francia a aquella pequeña aldea donde él era el párroco. Acudían de toda Francia en una época en que no había el automóvil o el tren o el avión. Acudían para desahogarse, para buscar consejo, para confesarse. San Pío de Pietrelcina, exactamente igual. Han sido personas que se han hecho esclavos del confesionario. Y en cambio hoy los sacerdotes huyen del confesionario. Quizá, no todos los sacerdotes afortunadamente, pero quizá sea, no lo sé, porque es el único sacramento donde no hay dinero. Porque incluso si te piden que vayas a bendecir una casa, sabes que te van a dar algo. Y la celebración de la misa, algo por la intención. El bautizo, algo. En la confesión no hay dinero por medio. Y quizá sea ese el motivo por el cual huyen del confesionario. Somos los ayudantes de Cristo, buen pastor. No somos dioses. No estamos por encima de Cristo. Esto, que es de sentido común, cuánto quisiera que entrara en el alma de los sacerdotes
celebrar bien la Santa Misa, no ofender al Señor invitando a que se cometan sacrilegios, estar a disposición de los fieles, confesando, proporcionándoles